Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE desde la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Si vas en el coche camino de tu lugar de donde vas a pasar el fin de semana, con muchas fiestas por toda España, mucho cuidado, y mucho ánimo también, sobre todo si tienes que repostar, porque vaya tela. Mira, de media el litro de gasolina lo vas a encontrar hoy a 1,71, el de diésel a 1,84, así que lo dicho, mucho ánimo. Por cierto, si sigues de vacaciones y necesitas recomendaciones de lectura, bueno, sabes que el presidente del gobierno dedica parte del tiempo a ello, pero yo te quiero recomendar una. Te voy a recomendar que te leas El BOE, que es una apasionante lectura cargada de emociones y de sorpresas. Fíjate, tantas que un 14 de agosto, viernes, hemos conocido gracias al BOE que el gobierno ha recogido cable con la central nuclear de Almaraz. Yo diría, el gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas. Sí, esto decía la ministra Sara Agesen en los micrófonos de la linterna de COPE en el mes de mayo. Pues ha dado marcha atrás y ahora el gobierno rectifica y amplía la vida útil de la central hasta junio de 2030. Te cuento la película, que empieza en 2019, te la resumo así rapidito. El Consejo de Ministros aprueba el Plan Nacional de Energía y Clima, que entre otras cosas contempla el fin de la energía nuclear en España, cierre progresivo de centrales, que fija el de la central extremeña Almaraz el noviembre de 2027. Ahí va a empezar. Bueno, un proceso, por cierto, que cuando se inicia no tiene marcha atrás, no puedes decir, bueno, ahora la vuelvo a encender. No, una vez que empiezas a apagar, ya no hay vuelta atrás. Aquí hay que tener en cuenta datos importantes. Mira, primero que la energía nuclear en España produce un 20% de la energía nacional y de ese 20, el 7 sale de allí de Almaraz, que es mucho, ¿Se puede sustituir? Bueno, sí, se podría, pero haría falta invertir muchísimo más que ahora en almacenamiento, en baterías, en redes, para garantizar que cuando no haya sol, cuando no haya viento, pues también haya energía. Lo explica muy claro Roberto Cabero, que es experto energético. Mientras todo esto no esté suficientemente desarrollado, cerrar nucleares significa asumir el riesgo de quemar más gas importado, emitir más CO2 y depender más de terceros países. Segundo dato a tener en cuenta es el contexto, hablando de esa dependencia precisamente que decía Cabero, contexto internacional, porque la música puede sonar muy bien, pero la letra ya no tanto. Sobre todo se complicó cuando empezó la guerra de Ucrania, que puso a Europa contra las cuerdas. Nuestros socios, a diferencia de nosotros, empezaron a apostar otra vez por la nuclear, cuanto menos dependientes de terceros, mejor, sobre todo de países como Rusia. Y luego otra deriva nacional, el apagón que sufrimos en abril de 2025, del que no sabemos las causas oficiales, pero sí sabemos que los trabajadores de Red Eléctrica ya avisaron semanas antes del riesgo de depender tanto de la energía renovable y finalmente nos fuimos a negro. Y tercero, pues lo que supone para los extremeños esa central, 4.000 empleos entre directos e indirectos en una comunidad castigada por la despoblación. De hecho, Almaraz es el municipio con la renta más alta de la región, seguido por los municipios de alrededor. Así que empieza el gobierno a recular, a decir que se puede a estudiar retrasar el cierre, y hoy, casi como a escondiditas, y eso que la ministra Agesen tenía acto hoy, por cierto, pero no se ha pronunciado, nos hemos enterado que efectivamente se amplía esa vida útil de la central de Almaraz, cosa que, por cierto, ha molestado mucho a los socios de Sumar. Pero vamos a lo importante, tú y yo, como consumidores, ¿por qué tenemos que celebrar que se mantenga abierta? Bueno, pues mira, porque el cierre de Almaraz amenazaba con encarecer entre el 9 y más del 30% la factura de la luz. Para el consumidor supone sobre todo reducir riesgos en el precio de la electricidad. Almaraz produce electricidad de forma estable sin depender del precio internacional del gas. El propio gobierno calcula que mantenerla abierta permitirá reducir alrededor de un 7% de la generación con ciclos combinados, gas. No significa que mañana baje automáticamente la factura, pero sí que España estará menos expuesta a futuras subidas del gas. Pues lo importante aquí es que esa marcha atrás que da el gobierno supone pues no levantar castillos en el aire, no empezar la casa por el tejado, no dejar la luz de nuestro hogar o de nuestra industria en manos de un plan que suena muy bien, pero que ahora mismo es inviable. Por desgracia, el gobierno lleva tiempo que solo acierta cuando rectifica.
Escuchas Mediodía COPE. Más cosas que te cuento con Sandra Senjo. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, el refuerzo de la seguridad en Ceuta. A uno y otro lado de la frontera ante las convocatorias para una posible nueva entrada durante este fin de semana. Desde allí, desde Ceuta, el presidente del Senado, Pedro Rollán, acaba de pedir un cambio normativo. Herramientas legales para recuperar la normalidad, dice, cuanto antes. Lamentablemente, la impresión que tengo, y lamento decirlo, es que se está cronificando la anomalía. Se tiene que recuperar la normalidad. Y la normalidad no se tiene que recuperar mañana, se tiene que recuperar hoy. Enseguida ponemos en orden todo lo que pasa hoy en Ceuta, mientras conocemos, por cierto, nuevo récord de afiliación extranjera a la Seguridad Social en España. Son más de 3,5 millones, datos que coinciden con la puesta en marcha del proceso de regularización extraordinaria de migrantes que comenzó en el mes de abril. Y además estamos, como decimos, en las horas del gran éxodo por las fiestas de agosto y las vacaciones. Este fin de semana hay más de 22.000 vuelos programados y 3.200 trenes en la red ferroviaria española. Somos del norte y nos gusta la playa también, entonces ahora ya vamos para allí y ya tenemos ganas. Nos vamos a Alicante, una semana, sí, porque el año pasado nos fuimos 5 días y como nos supo a poco, pues dijimos, pues el año que viene pues podemos ir una semana. Estoy aquí en Madrid por trabajo, yo estoy en Miranda de Ebro y me vuelvo el fin de semana aprovechando que tengo este viernes fiesta. Esto en la estación de Chamartín, en Madrid, pero si hablamos de las carreteras, desde ahora y hasta la medianoche del domingo se esperan más de 5.600.000 desplazamientos. Pues vamos a ver precisamente cómo está la situación en las carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora por accidente cortada la salida de Valencia ya por las 7 en Benifayó. Van a encontrar el desvío debidamente señalizado, al mismo tiempo que un accidente complica en Sevilla la AP4 ya en Los Palacios y Villafranca, en este caso generando dificultades en ambas direcciones. Al margen de ello, complicada en Lugo, la 8 en Lorenzana hacia la capital lucense, como la 6 en Becerra y a sentido León. También en Orense, en la 52 en Berín y Vilavela, todo ello hacia Zamora, así como en Cantabria, la 67 en Reynosa hacia Palencia. Ya en Guipúzcoa, dificultades por la AP8 en Irún y Zarauz, todo ello hacia Donosti, y también en la zona del Mediterráneo, de entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla, como la salida por Buñol. En Andalucía, lo más complicado, Málaga ya en la 7, tanto los tramos de Fuengirola, Marbella como San Pedro Alcántara, todo ello en ambos sentidos, así como en Cádiz, la 7 en Guadacorte y ya también en ambas direcciones. Pues mucha precaución con los desplazamientos y ojo también con el calor extremo, porque aumenta hasta un 50% las averías en los vehículos. Y buenas noticias para el Real Madrid en el entrenamiento. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. A 2 días de su último partido amistoso y a 8 del debut en la Liga, los de Mourinho empiezan a recuperar efectivos, Melchor Ruiz. Sí, el técnico portugués ya tiene a todos los mundialistas en Madrid, así que en principio 5 de ellos viajarán mañana a Alemania para jugar el domingo ante el Schalke 04 y se estrenarán 3 debutantes y 3 fichajes, como son Konaté, Cucurella y Diomandé. También entrarán previsiblemente tanto Kylian Mbappé como Courtois. La duda es Bellingham. Llegó hace un par de días, solo ha hecho 2 sesiones y veremos si finalmente decide Mourinho que mañana entre en la lista. No van a estar los 5 lesionados, ni tampoco Tchouaméni, que arrastra pequeñas molestias. Gracias, Melchor. Por su parte, el Atlético de Madrid ya está en Marsella, donde esta tarde a las 5:30 se enfrenta al Olympique en el último amistoso de la pretemporada. No ha viajado Julián Álvarez, que se ha quedado en Madrid junto con los mundialistas Llorente, Baena y Musso. Y en los europeos de atletismo de Birmingham, malas noticias para el 1500 masculino español, porque ni Adrián Ben ni Mariano García han podido clasificarse para la final. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Mira, hay una pregunta que sigue, por desgracia, marcando la actualidad. ¿Se va a devolver a Marruecos a todas las personas que entraron hace 2 semanas en Ceuta? Pero es que hay más. ¿Qué va a pasar en concreto con los solicitantes de asilo y con los menores cuya cifra oficial, al menos si hablamos de los registrados, se acerca a la de 100.000 niños y adolescentes en la ciudad? Te decía hace un instante que desde Ceuta el presidente del Senado acaba de pedir un marco normativo que permita la devolución inmediata de quienes han llegado a Ceuta, un cambio legal, dice. No olvidemos que Marruecos ha sido quien ha solicitado eso mismo, que España elimine lo que el gobierno de Rabat considera trabas. Pero lo cierto es que el derecho internacional y los derechos humanos, claro, lo que marca es la especial protección en el caso de los solicitantes de asilo si vienen de países en guerra, si son perseguidos, por ejemplo, y lo mismo en el caso de los menores si no hay garantía suficiente de quién se va a hacer cargo de ellos. Con todo esto, las cifras siguen bailando 2 semanas después de la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos. Según el gobierno central, son 5.000 los que siguen en Ceuta
Ceuta y según el gobierno de la ciudad estarían en torno a 8.000. La ciudad no ha recuperado la normalidad ni muchísimo menos y el gobierno ha anunciado en las últimas horas un refuerzo de 45 agentes con la vista puesta en esa convocatoria que ha corrido por las redes para organizar un cruce masivo mañana 15 de agosto. Íñigo Jodra. 2 semanas lleva reforzándose la presencia policial en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes. La ciudad autónoma cuenta en estos momentos con casi 1.600 agentes. Son 880 policías nacionales, 270 más que antes de la crisis y 714 guardias civiles, es decir, casi 200 más que hace 15 días. A este despliegue se suma otro refuerzo adicional anunciado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que habla de 45 nuevos agentes de la Unidad de Prevención y Reacción para reforzar la seguridad ciudadana y otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para apoyar a la Oficina de Asilo y Refugio. Con este refuerzo, Ceuta contará en total con 1.659 agentes para frenar un hipotético nuevo intento de entrada masiva. Por su parte, el Ejecutivo acelerará la identificación, así como los trámites necesarios para devolver a Marruecos a quienes entraron de manera irregular. El que esté en situación de irregularidad va a ser devuelto a la mayor brevedad. Y aquel que excepcionalmente cometa un delito, mucho más rápido, es decir, de una forma absolutamente inmediata. A este baile de cifras se suma el que aún mantienen el Gobierno central y el ceutí respecto a la presencia de migrantes en la ciudad autónoma, mientras Moncloa, que en un principio hablaba de 2.000, ahora sostiene que quedan unos 5.000 marroquíes en Ceuta. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, estima que podrían quedar al menos 9.000 y exige a Marlaska su retorno urgente a Marruecos. Gracias, Íñigo. Al otro lado de la frontera, ya en suelo marroquí, también está siendo destacado el refuerzo de las medidas de seguridad antes de esa convocatoria para mañana 15 de agosto. La pregunta, Beatriz Mesa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángela? Muy buenas tardes. Pues es hasta qué punto toda esa seguridad, ese refuerzo está desinflando esas convocatorias en redes. Bueno, ese despliegue parece que está teniendo un efecto disuasorio. La convocatoria no ha desaparecido, eso sí, pero sí ha perdido parte de la visibilidad que tuvo inicialmente. Los llamamientos continúan circulando en redes sociales y algunos grupos como Facebook. Mientras las autoridades marroquíes están vigilando estas comunicaciones, han detenido a personas acusadas incluso de promover entradas irregulares y al mismo tiempo vemos de una manera pues muy visible en la frontera con Ceuta esa presencia de antidisturbios, apoyo militar, además de nuevas alambradas y concertinas instaladas en el lado marroquí del perímetro fronterizo. La diferencia, Ángela, entre lo que pasó a finales de junio y ahora es que hay una información de antemano, es decir, sabíamos esta fecha que está bien señalada y que ya no estamos ante una situación de carácter política, esto hay que insistir, con lo cual habrá un impedimento de un intento de miles de jóvenes que quieran llegar hasta Ceuta desde Castillejos. Pues veremos lo que pasa. Bea, gracias. Gracias a ti. De la situación en Ceuta ha destacado hoy lo que ha dicho también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, niega que haya niñas y mujeres en riesgo. Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se esté produciendo una situación como la que usted comenta. Además, pasaba esta mañana por Herrera en COPE el administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, Ramón Valdivia. Hombre, cuando hay más de 3.000 menores sin tener un alojamiento, duele el no tener a disposición instalaciones adecuadas para poder solventar un verano como el que estamos viviendo. Te quiero recordar, antes de cambiar de tema, que esta tarde hay vigilia de oración en todas las parroquias de las diócesis de Ceuta por la paz, la estabilidad y la justicia en Ceuta ante esta crisis migratoria. Bueno, y seguimos muy pendientes de los incendios que asolan España. De niebla, ya sabes, 31.000 hectáreas afectadas. Y también en Huesca. La del fuego cercando el histórico monasterio de San Juan de la Peña en el norte de Aragón es una de las imágenes de las últimas horas porque es la cuna del antiguo reino de Aragón y el riesgo para este lugar histórico sigue preocupando. Por desgracia, en las últimas horas se ha complicado. La noche ha sido especialmente dura. La preocupación
siguen siendo las personas. El monasterio de San Juan de la Peña, especialmente el monasterio viejo de San Juan de la Peña, hoy nos sigue preocupando extraordinariamente. Es el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que actualizaba esta mañana las cifras: 855 evacuados, cerca de 10.000 hectáreas quemadas en ese incendio de peñas de Riglos en Huesca. Nos escucha en directo en Mediodía COPE Félix Longas, que es hermano mayor de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, pues preocupado. Ahora he escuchado las palabras que decía allí en COPE nuestro presidente Azcón, y la verdad es de que ayer estamos más tranquilos que ayer. Sí. Porque el fuego está haciendo más daño en otros sitios, pero sigue haciendo mucho daño. Ayer a estas horas estábamos tremendamente angustiados porque el fuego llegó a entrar en el paisaje protegido Parque Natural de San Juan de la Peña y Monte Oroel, y se entraba y sabíamos que los monasterios lo iban a pasar francamente mal. Entonces, cuando peor estábamos, que realmente la preocupación era de perder todo, porque ya hay un histórico de incendios en el monasterio viejo que ardió en 1375, en el 1490 y en 1675, que es cuando los monjes se construyen el monasterio nuevo de arriba, que fue una pérdida irrecuperable. Todo lo que se perdió allí, ya nunca el monasterio se pareció. Actualmente es un 20% de lo que era en aquellos momentos. Claro, ahora ha habido que le decía que ha habido que sacar ahora corriendo todos los restos de los reyes de Aragón. ¿Cómo se ha hecho eso? Le explico. Entonces, afortunadamente lo que no quiero hacer es dar muchísimas gracias a los equipos de extinción, porque han tenido una actitud, han hecho una lucha titánica, han puesto en peligro su seguridad y ha habido que retirar algunos equipos. Bueno, ha sido espectacular. Entonces, ya ayer sobre las 2 del mediodía hablé con la Dirección General de Patrimonio. Sí. Me llamó don Pedro Aguirre, el director general, y me dijo: Félix, esto se pone mal, ¿qué es lo primero que sacamos? Digo, los huesos, los restos de nuestros 3 primeros reyes que están allí, que son Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. Y después, pues, una serie de cosas. Esos huesos, esos restos los reinhumamos en el 2018, después de un estudio de 30 y tantos años. Claro, y volverlos y perderlos hubiera sido pues una pérdida irrecuperable de patrimonio. Correcto. Afortunadamente, cuando peor estábamos, los equipos se hicieron con esto. También había una coordinación extraordinaria entre los responsables. Y el fuego se quedó en las puertas, pero no llegó a entrar. Señor Longas, le quiero preguntar muy rápido, ¿corre peligro el monasterio en estos momentos? El de arriba yo creo que ya no, que estuvo peor ayer que el de abajo, y el de abajo depende, porque depende de los cambios de viento. O sea, está mucho mejor que ayer, porque ayer no las llevábamos tragada, pero no es seguro todavía. Depende como la velocidad del viento, hacia dónde sople. O sea, no hay seguridad, pero está más controlado que ayer en esa zona. Dentro que la zona peor, que ahora está amenazando fuertemente Santa Cruz de la Sierra. Pues esperemos que así sea, que lleguen buenas noticias. Félix Longas, hermano mayor de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, mucho ánimo y muchas gracias por estar en Mediodía COPE. Muchas gracias a COPE, como siempre. Gracias. Pues seguimos en Mediodía COPE ya desde tu COPE más cercana. Escribe a Pilar García de la Granja. Busca en Facebook Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE. La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz. Muchas dificultades a estas horas. Un sabroz. Sin complicaciones. Fluidez absoluta. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016. Me quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Hola, voy a recoger a los niños. Pásate tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae aceite, que está el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca, el nuestro, el que nos gusta, a solo 4,39 euros el litro. Y gazpacho y salmorejo, que los del Corte Inglés Selection tienen un 50% en la segunda unidad. Y los podemos combinar bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Mediados de agosto, cambio de quincena y además mañana es festivo en toda España, la Virgen de la Asunción. Mientras unos vuelven de sus vacaciones, otros las comienzan y hay quien aprovecha también el puente del 15 de agosto para hacer una escapada. Es una de las jornadas con más movimiento en las carreteras madrileñas. La DGT pondrá en marcha en poco más de media hora, a las 3 de la tarde, una nueva operación salida en la que se prevé 500.000 de desplazamientos solo aquí en nuestra comunidad. Movimiento que no va a ser menor tampoco en las estaciones de autobús y de tren. En concreto, hoy pasarán por Atocha más de 200 trenes, 230 trenes, y otros 192 lo harán por Chamartín. Allí mismo, desde primera hora de la mañana, ya se veían muchas maletas y muchos viajeros que han elegido la playa como destino. De hecho, según un estudio, la mitad de los madrileños que tienen previsto salir de la comunidad durante sus vacaciones lo hará para ir a destinos con playa dentro de España. Es el caso de Alba. Nos vamos a Alicante, que estuvimos el año pasado ahí y nos gustó mucho porque, bueno, venimos de Asturias, que el clima es así un poco intermitente, entonces por comodidad y porque ahora con el tema del verano joven pues nos sale mucho más barato y aparte pues así podemos ir descansando los dos en el tren y ninguno tiene que ir conduciendo ni... Y empiezan las vacaciones para muchos con el precio de los carburantes disparado. De media, llenar el depósito cuesta más. La gasolina se sitúa en 1,71 euros el litro y el diésel alcanza los 1,84 euros. En Madrid, los precios son todavía más altos, 5 céntimos más. Una situación que hace que muchos viajeros busquen alternativas más económicas y opten por el tren para desplazarse estos días. Principalmente eso, por comodidad y porque ahora con el tema del verano joven pues nos sale mucho más barato. Bueno, pues al final es un medio rápido, cómodo. Ahora con el AVE de 3 horitas estás en Madrid. Pues al final porque mi madre es ferroviaria y tengo un pequeño descuento. No, porque lo preferimos, entonces llegamos antes encima también. Así. Muchos desplazamientos en un fin de semana en el que se esperan cambios en el tiempo, pero que comienza con alerta naranja por calor en toda la región, excepto en la sierra. Las máximas alcanzarán los 39 grados en la zona metropolitana y en Ares y los 38 en la capital, con lluvia además y posibilidad de tormentas a partir del mediodía en prácticamente toda la región. De cara al fin de semana bajarán las temperaturas, sí, y aumentará también la inestabilidad con chubascos y tormentas en toda la comunidad. Son las 2 y casi 23 minutos. Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento está Beatriz Gómez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. De momento, la hora punta de mediodía de este viernes apenas se deja notar en las vías madrileñas. A esta hora en la M30 solo encontramos complicaciones a su paso por el puente de Vallecas en ambas direcciones, pero especialmente hacia la A4, con retenciones que llegan ya al entorno de Moratalaz. Por lo demás, tanto los accesos a la capital como las salidas y las calles del centro presentan un panorama despejado. Gracias, Beatriz. Vamos a ver ahora cómo están las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicada la entrada a la capital, ya por la A4 en la zona de Getafe. Además de circulación lenta, el M40 en Coslada y Vicálvaro, en este caso sentido A3. Ya en el resto de carreteras, por el momento se sigue manteniendo la tranquilidad. Eso sí, a partir de las 3 de la tarde dará comienzo esa operación salida, por lo que les pedimos una mayor precaución en carretera.
Gracias, José Antonio. Y mientras muchos se van de Madrid, hay quien se queda en la capital, claro que sí, para disfrutar de las fiestas en honor a la Virgen de la Paloma. Enseguida te cuento qué hay programado para estos días. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, el líder del neumático nuevo. En Alcampo tienes la segunda unidad al 50% en bebida de avena o soja Alpro original o 0%. La segunda unidad te sale a €1, porque en Alcampo sales ganando. En Alcampo sales ganando. Si vas a invertir, invierte con confianza con la empresa líder en su sector. Con Cibislen puedes invertir en inmobiliario desde 250 euros con rentabilidades del 11,50% anual y en proyectos con garantías. Entra en cibislen.com e infórmate sobre rentabilidades y riesgos. La inversión de confianza se llama Cibislen. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. COPE Madrid. Estar informado. Mus, organillos, chulapos y mucha música. El barrio de la Latina continúa hoy con las celebraciones de la Paloma y una programación con propuestas para todos los gustos. Pero mañana llega la jornada más esperada, el 15 de agosto, el día grande en honor a la Virgen. Paula Martí, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué se va a encontrar la gente que se acerque mañana a la Latina? Sin duda, mucha fiesta y mucha emoción. A la 1:15 tendrá lugar la ofrenda floral a la Virgen de la Paloma y 15 minutos después empezará la misa en honor a la Virgen. Por la tarde, a las 7:30, comenzará la procesión por las calles del barrio, pero uno de los momentos más emotivos tendrá lugar a mediodía con la solemne bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma por el piquete del Cuerpo de Bomberos. Este año será Félix Alonso quien tenga ese honor. Después de 41 años en activo, este será su último servicio antes de jubilarse. Lo hace por una promesa que le hizo a su hija cuando era pequeña y que con el paso de los años quedó pendiente. Hace unos minutos nos lo ha contado en Herrera en COPE. Pues como era una promesa, evidentemente, era algo que ya había hablado con mi hija hace años, pues la dije, mira, voy a hablar con Felipe, que es el presidente de la hermandad, y si pudiera ser, pues nada, pues lo bajo. Hablé con Felipe y me dijo, pues sí, y entonces pues ahí empezó toda esta historia. El cuadro pesa 80 kilos y para los bomberos es mucho más que un trabajo. Es un acto cargado de simbolismo porque la Virgen de la Paloma es también su patrona. Félix lleva años vinculado a esta tradición y mañana le tocará vivirla siendo él uno de los protagonistas. Yo estoy tranquilo. Lo que pasa es que cada vez se va acercando el momento. Estamos a menos de 24 horas y sí es verdad que hay algo dentro de mí que parece que está un poco fuera de su sitio. Pero creo que soy una persona tranquilo y creo que podré controlar los nervios dentro de lo que cabe. Así que mañana se espera un día cargado de tradición y emoción y tal vez pasado por agua. Así que quien se vaya a acercar a la Latina, que coja un paraguas por si acaso. Hombre, sí. Esperemos que no llueva. Necesitamos la lluvia, pero justo mañana que llueva, pues no. Hombre, gracias, Paula. Y además de todos estos actos, las fiestas de la Paloma también tienen mucha música. Este fin de semana pasarán por el escenario artistas y grupos como Los Refrescos, Modestia Aparte o De Paul. Y ahora te veo en las fotos que estuviste con él un verano, ni viste enganchadito a tu El joven catalán actuará mañana a las 9:30 de la noche en los Jardines de las Vistillas y será uno de los encargados de poner el broche final a unas fiestas que reunirán en la calle a miles de personas. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo. COPE Madrid. Estar informado. Ya está de vuelta. El miércoles 19 de agosto vuelve de sus merecidas vacaciones el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y si estás en Madrid, prepárate porque vienen fuertes, con unas jornadas gastronómicas para chuparte los dedos. El Rincón Asturiano vuelve con muchas sorpresas. Y que no te den vaca por buey. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales.
vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos sin intereses? Regístrate en nuestro programa de fidelización Premier y disfruta de Plazo Plus y muchos más beneficios. Compra ya en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Argentina, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Y te cuento también que el Palacio de Cristal del Retiro afronta una de las mayores restauraciones de su historia. El edificio, gestionado por el Museo Reina Sofía, permanece cubierto con una compleja estructura de andamios que permitirá sustituir más de 5.000 cristales y rehabilitar por completo su estructura metálica. Escuchas Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes, viernes por fin, y no un viernes cualquiera, es el viernes que abre la puerta a uno de los fines de semana más esperados del año, porque además de fin de semana, además de ser el mes de agosto, mañana es día 15, el día de la Asunción, día grande en muchos pueblos de España. Lo que estamos hablando esta semana de pueblos, gracias también, por cierto, al eclipse, y lo que me gusta, porque al final para muchos, incluso para los que no hemos nacido en él, es el sitio al que volver, ¿no? Con amigos, con primos, con vecinos, la silla en la puerta, las cartas, la alberca, en fin, la vuelta a casa en el mejor de sus definiciones. Y luego está Ceuta, donde la situación sigue siendo más o menos la misma que en los últimos días, pero con el cuerpo en alerta, porque sabes que se ha promovido otra entrada masiva por redes en Marruecos para mañana. La Guardia Civil ha lanzado un mensaje en redes, en árabe, dice: no te dejes engañar, todo lo que te prometen es mentira, si te lanzas al mar probablemente morirás, si logras cruzar te devolverán. Todo esfuerzo es poco, se ha reforzado el control en los 2 lados de la frontera, porque otra entrada sería la gota que colmaría el vaso en una ciudad ya muy saturada. No se pueden hacer una idea, de verdad. Caótico. Yo acabo de bajar, ahora he bajado una botella de 1,5 litros de agua fría, fresquita, y bajé leche y bajé lo que yo puedo. Pero esta no es la solución. Qué bueno es escuchar a los ceutíes estos días, y qué bien lo ha resumido Pepi Flores en su charla en Herrera en COPE. La tienes, por cierto, en cope.es. Todo lo que supone esta crisis, lo bien que lo ha explicado, lo que de verdad importa, ¿no? Seguro que Pepi te suena, porque fue una de las vecinas que habló el miércoles con la ministra Robles. Es que tengo miedo, yo la tengo en estima, pero no se puede abandonar Ceuta. Venga, véngase con nosotros, pero que usted no se preocupe, ¿eh? Si cuando uno está enfadado a veces... Un encuentro con el que la ministra nos recordó, porque a veces lo olvidamos, ¿no? Que gobernar, que servir al pueblo también es eso, escuchar, aguantar el chaparrón y consolar, dejando de lado, aunque sea unos minutos, la guerra política que llega a todo, también a un drama como este. Y esa es la segunda lección que nos ha dado Pepi, que esto pues no va de reproches ni de buscar culpables. Ya habrá tiempo, porque el daño ya está hecho y ahora hay que gestionarlo. No va de buscar soluciones, de evitar que pase otra vez, por los ceutíes y también por los migrantes que siguen en Ceuta, por los que se planteen venir, y te diría que también por los que se quedaron en el mar, aunque es verdad que para ellos sí que es verdad que es tarde. Yo no entiendo de política, ni de derecha, ni de izquierda. Yo entiendo de seres humanos. Estamos hablando de vidas humanas. Una población que vive en armonía, que somos muy acogedores, muy solidarios. Y no nos merecemos esto en absoluto, Las fuerzas de seguridad del Estado, por favor, que elaborasen también. Pero son humanos. Ellos también se agotan. Y necesitamos ayuda, por favor. Pues un resumen perfecto en medio de tanto ruido, ¿no? Y de lo que es en general el Ceutí también estos días, solidario, los primeros en bajar lo que haga falta para ayudar en la calle, preocupándose de los médicos y policías que lo están dando todo sin saber hasta cuándo, pero reconociendo que tienen miedo y que muchos como Pepi, si pueden, se van a la península, con ese sentimiento de que hay que seguir, sí, pero que cuesta. Lo contaba en el partidazo de COPE el entrenador del Ceuta, José Juan Romero. Mañana juegan en Andorra. Que evidentemente jugaremos porque no queda otra y lo daremos todo. Y
seguro que vamos a hacer un buen equipo y competitivo y todo, pero no deberíamos de estar hablando ahora los ciudadanos de Ceuta de un partido de fútbol. Y por todo esto es imposible hablar de esta crisis y entenderla sin escuchar a los ceutíes, y nos debería de preocupar mucho que algunos de ellos estén dejando Ceuta. Escuchas Mediodía COPE. Con Sandra Senjo te cuento las noticias más destacadas a esta hora, comenzando por lo que nos cuesta viajar estos días. A 1,71 euros de media está el litro de gasolina, es decir, un viaje de unos 400 kilómetros en un coche con un consumo medio te saldría como mínimo por 40 euros de combustible. Y si hablamos del diésel, que está de media a 1,84 euros por litro, ese mismo viaje costaría de 45 euros para arriba. Obviamente dependiendo del consumo de tu coche y del lugar concreto en el que repostes. Dependiendo, pero una pasta, en resumen, Sandra. El gasoil, de hecho, ha subido ya un 50% desde el inicio de la guerra en Irán. Bueno, además, quinto día tras el terremoto en Colombia. Y cada día que pasa es más difícil encontrar supervivientes. La cifra de fallecidos ha subido hasta las 281 personas y el recuento oficial de heridos es de 3.970. Y el Papa pone el foco en los más vulnerables dentro de las rutas migratorias. Ni uno solo de estos pequeños es el título del mensaje firmado por el Papa para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Se celebrará el 27 de septiembre y este documento se centra en los niños y adolescentes que forman parte de los flujos migratorios globales. Gracias, Sandra. Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes. Estaremos en Barcelona, donde se espera que hoy se haga oficial el traspaso de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Viajaremos a Manchester para ver cómo ha sido la vuelta al trabajo de Rodri Hernández y lo que ha dicho su entrenador, Maresca, sobre el futuro del futbolista. Contaremos también el viaje del Atlético de Madrid a Marsella, donde hoy se enfrenta al Olympique en el último amistoso de la temporada rojiblanca, eso sí, sin Julián Álvarez en la convocatoria. Vamos a hablar también de la última hora de los equipos que mañana, recuerden, mañana arranca la Liga de manera oficial, la 2026-2027, y por supuesto estaremos también muy pendientes de los europeos de atletismo esta mañana con luces y sombras para la delegación española. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Es junto a Ceuta y a la amenaza del fuego la otra gran noticia del día aquí en España. El gobierno rectifica su propio anuncio y la central nuclear de Almaraz en Cáceres seguirá funcionando hasta 2030, cuando lo previsto era apagar los reactores entre 2027 y 2028. Lo publica hoy el BOE. Aseguran ahora desde el Ministerio de Transición Ecológica que la decisión se ha tomado después de comprobar que el funcionamiento de la central seguirá siendo seguro y no tendrá coste para los ciudadanos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta medida para nosotros, para los consumidores? Bueno, pues mira, primero, más estabilidad en el sistema, que siempre es bueno, ¿no? Ya vimos y sufrimos el año pasado con el apagón que hacen falta fuentes de energía que sean estables, porque con poner placas solares y molinos de viento, pues ya hemos visto que no es suficiente. No necesitamos invertir en almacenamiento, en baterías, en redes para garantizar que cuando no hay sol y no hay viento, pues también podamos tener energía. Y hasta que llegue ese momento, ¿qué pasa? Pues que si no tuviéramos nuclear, pues tendríamos que tirar más del gas, de las llamadas centrales de ciclo combinado. Y el gas tiene básicamente dos problemas. Uno, que contamina más, y otro, que los precios son más cambiantes, como ya hemos visto de sobra en los 4 años que dura la guerra de Ucrania. Bueno, más allá del bolsillo, hay más consecuencias de esta decisión sobre la central de Almaraz. Por ejemplo, las políticas, y ya te avanzo que van a hacer mucho ruido en los próximos días. Mira, María Guardiola es la presidenta de Extremadura. La decisión del gobierno de Sánchez, que se ha visto obligado ahora a rectificar su posición, siempre era la del cierre de las centrales, da mucha tranquilidad a miles de familias y protege el empleo, garantizando el futuro para nuestra comarca, para la comarca de Campo Arañuelo. Aplauden en el Partido Popular la medida, aunque dicen que es insuficiente porque se mantiene el mismo calendario de cierre para el resto de centrales nucleares en España. Y aprovechan también los populares para pedir un cambio en la política energética del gobierno, que consideran errática. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los socios de coalición del gobierno en Moncloa no lo ven así, no lo ven igual. Sumar ha emitido un comunicado rechazando la prórroga y, ojo, acusando también al PSOE de incumplir el pacto de gobierno con el calendario de cierre nuclear. Y en la zona afectada
nada, pues en el entorno de la central nuclear de Almaraz, ¿cómo ha caído allí la noticia? Bueno, pues con alegría, no te puedes imaginar, por lo que supone, sobre todo para miles de familias, porque 4.000 dependen de la central de forma directa. Nos vamos hasta Extremadura. Adrián García, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. El titular, desde luego, es ese. Hay alegría en la comarca del Campo Arañuelo, sobre todo entre esas familias, miles de familias que ligan su futuro y, lo más importante también, el de sus hijos a la supervivencia de la central. Yo creo que es una mezcla de emociones que no sabría describirte. Creo que todavía el diccionario no tiene una palabra para describir lo que hoy sentimos. Él es Fernando Sánchez, cara visible de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, que lleva años peleando por lograr lo que hoy han conseguido definitivamente. Lo ven como una gran victoria social que seguramente en una tierra últimamente callada como Extremadura no se veía desde hace décadas. Esta es una lucha de los extremeños y extremeñas que por fin alzaron la voz todos a una por el no cierre de la central nuclear de Almaraz. Es precisamente algo que dice el himno regional, que habla de alzar la voz. Sea como sea, en Extremadura, la sociedad civil y las instituciones tienen claro que es solo la primera batalla. El objetivo es que Almaraz siga viva hasta 2050. Gracias, Adrián. Son las 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias y seguimos pendientes y preocupados, muy preocupados por el fuego. Porque se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados y una humedad relativa muy baja en la zona de niebla, en Huelva, donde hay afectadas ya más de 31.000 hectáreas. Lo más complicado cuando se trata de afrontar un incendio, pero esto es lo que nos ha tocado y esta es la situación, evidentemente, en la que por las tardes tenemos que afrontar siempre el incendio. Es el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, explicando que vienen de nuevo horas complicadas esta tarde. Y aunque allí en la zona, Manuel de Burgos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es verdad que hay noticias positivas en algunos flancos, en otros las llamas siguen avanzando hasta ahora, ¿no? No hay frentes activos en casi todo el perímetro, salvo en el este. Es decir, en pueblos colindantes entre Huelva y Sevilla, porque el viento continúa dificultando la extinción. Antonio Sanz explica por qué. Durante 7 días seguidos ha ocurrido lo mismo. 5 o 6 cambios de viento. Hemos recorrido en viento en las agujas del reloj. Algo inaudito. ¿Esto qué significa? Que la estrategia de ataque al incendio va cambiando durante todo el día. Eso sí, el incendio ya no está fuera de capacidad de extinción y eso significa que los medios ya son capaces de controlarlo. No sabemos cuándo y, como te puedes imaginar, cualquier plazo se fijará con cautela. Ya son cerca de 900 los profesionales desplegados. Hay una treintena de medios aéreos, aunque no serán realmente eficaces hasta las 7 porque antes, con la temperatura y el viento, el agua no llega a caer al suelo. Pues gracias, Manuel. Nos quedamos pendientes. Ojalá traigas pronto buenas noticias. Sobre el incendio en Peñas de Riglos, en Huesca, deja ya casi 900 evacuados en 16 municipios y cerca de 10.000 hectáreas quemadas. La UME ha tenido que sacar en las últimas horas los restos de los reyes de Aragón y numerosos bienes y reliquias de gran valor porque las llamas cercan el monasterio viejo de San Juan de la Peña. Bueno, y las vacaciones, que, hombre, para los que tengáis la suerte estos días de disfrutar un poquito, son también un tiempo propicio para pensar, para reflexionar. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? Me planteo un cambio, por ejemplo, en el trabajo. Pues mira, te diré que nunca antes el deseo de cambiar de empleo había sido tan grande en nuestro país. 7 de cada 10 trabajadores en España aseguran que estarían dispuestos a irse de su empresa si les llegara una oferta mejor. Marcos Cara. Saltar de empresa en empresa o limitarse a hacer lo mínimo en el trabajo ya no son casos aislados. La renuncia silenciosa gana terreno. En España la practican 1 de cada 10 trabajadores, según una consultora de opinión pública. La relación con los jefes directos aquí es determinante. César Martínez Morán es experto en recursos humanos y talento de la Universidad Pontificia de Comillas. La causa que parece que tiene una mayor fuerza es la relación con la jerarquía directa, ¿no? El liderazgo pues está sometido a una fuerte tensión y las organizaciones son conscientes de que las personas con personal a su cargo tienen que cuidar mucho a sus equipos. La relación con el jefe directo pesa, pero también se busca mayor flexibilidad. Las empresas tienen que invertir en formación de sus managers para que tengan un estilo de liderazgo adecuado a los tiempos y que tengan en cuenta las necesidades y peticiones de los trabajadores, y también están apostando por una serie de medidas que ganen puntos a lo que es la tasa de retención de las plantillas. La baja productividad puede costar hasta 3.000 euros al año por trabajador en España, según varios estudios. Claro, es que el impacto económico de todo esto está siendo importante. Solo el proceso de selección de un nuevo trabajador para un puesto de perfil medio cuesta entre 3.000 y 6.000 euros.
A todo esto llevamos semanas hablando de los problemas un tanto sorprendentes de la escasez de agua que hay en varios puntos de España, ¿no? Sorprendentes primero porque no es habitual que sea la zona del Pirineo aragonés o del País Vasco o de Galicia donde falte agua, ¿no? Pero este año sí. De hecho, son numerosos los municipios pequeños del norte de España que de hecho han tenido que imponer restricciones. Pero sobre todo la situación sorprende porque venimos de unos meses históricos en cuanto a lluvias, ¿no? Llovió en invierno un 70% más de lo normal, así que nos preguntamos qué está pasando entonces. Vamos hasta Galicia. Paula Pájaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues que aquella lluvia que llegaba con las borrascas de invierno no se quedó almacenada. Una parte se fue por los ríos al mar, otra se infiltró en el terreno y otras sí se pudo reservar, pero los depósitos en Galicia son pequeños. Para que nos hagamos una idea, los embalses que abastecen a Coruña o Vigo tienen una capacidad de 20 hectómetros cúbicos. El pantano de los Melonares, en Sevilla, 10 veces más. Y a esto añadimos las fugas en la red. Roy Fernández, presidente de Augas de Galicia. Hai concellos que incluso chegan ao 60% de perda. Podemos estar a perder un recurso que ao final é limitado, costa sacalo do río, costa sacalo do embalse. Ayuntamientos que pierden el 60% del agua. De momento, la alerta se ha decretado en zonas concretas, Lérez en Pontevedra, Anllóns y Costa de A Coruña. Depende de nosotros, del consumo responsable, no llegar a la emergencia. Pues mira, lo bueno es que se espera un respiro en las temperaturas y también lluvias generalizadas para el fin de semana en el norte, centro y este de la península. De hecho, mira la imagen de las últimas horas. La riada en forma de bolas de granizo, imagen en concreto es de Nerpio, en la provincia de Albacete, donde las temperaturas llegaban a caer hasta 17 grados de golpe, que ríete tú del eclipse, por las fuertes tormentas que, ojo, esta tarde y sobre todo mañana se esperan repetir en gran parte de la península. Rubén del Campo es portavoz de la EMET. Una dana se situará en el entorno de la península, dando lugar a chubascos acompañados de tormenta en amplias zonas del norte, centro y este. Las temperaturas van a bajar y se van a situar en valores más próximos a la media de la época, después de unas jornadas con calor intenso. A partir del lunes, eso sí, volveremos a la estabilidad y a una subida de temperaturas. Pero bueno, ya se supone que no va a hacer tanto calor como estos días pasados, así que a disfrutar por lo menos de la tregua que nos va a dar el fin de semana y sobre todo esperemos que sirva para mejorar esa lucha contra el fuego, especialmente en Niebla, en Huelva, donde ya se han visto afectadas más de 31.000 hectáreas, como te estamos contando, y hay muchos vecinos evacuados desde el sábado, y también en Huesca, donde son ya unas 10.000 las hectáreas afectadas por el fuego. Y así terminamos esta primera parte de Mediodía COPE. Ahora te quedas ya con tu COPE más cercana. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Hay muchas formas de empezar el día. Hay dos claves, 3, 4 quizá, pero dos claves fundamentales. Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 014 53 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En Alcampo, del 13 al 16 de agosto tienes el lomo de pez espada a 11,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. Pilar García de la Granja. Mediodía Cope. Cope Madrid. Estar informado. El Hospital Gregorio Marañón está de enhorabuena. Han conseguido crear e implantar la primera prótesis ósea de metamaterial personalizada del mundo y han salvado la pierna de un paciente con sarcoma. Es un avance que combina medicina e ingeniería y que puede abrir nuevas posibilidades para futuros pacientes con lesiones óseas complejas. Paula Asegurado, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Cuéntanos, ¿cómo se ha conseguido desarrollar esta prótesis y qué supone? A ver, todo parte de Pierre. Es un paciente de 38 años con un tumor en la tibia. Después de varias complicaciones, su hueso estaba tan debilitado que una prótesis convencional le habría obligado a sacrificar la rodilla o a llevar una prótesis demasiado pesada. Es por ello que en el Hospital Gregorio Marañón han conseguido crear una réplica 3D de la pierna de Pierre y mediante simulaciones han dado con una pieza ajustada al milímetro. Pesa tan solo 300 gramos, pero puede soportar más de 500 kilos. El doctor Rubén Pérez, traumatólogo oncológico del Gregorio Marañón, explica lo novedoso de este modelo. Es un implante hueco que pesa muy poco y que el cuerpo lo recibe de una forma mucho más natural. Y se llaman materiales biomiméticos porque imitan la biología, el comportamiento natural. Esto es tecnología aeronáutica. Esto se utiliza para diseñar satélites, para aligerar estructuras de los aviones. En Mediodía Cope también ha explicado que el material utilizado para la prótesis vale para cualquier hueso. Es más, ya se están recibiendo pacientes que podrían necesitarlo, aunque un implante de este tipo tarda varios meses en diseñarse. Un implante de este tipo tarda parecido, pero no con metamaterial, porque esa alternativa no existe a nivel comercial. Tarda unos 2-3 meses en diseñarse y fabricarse. Y suele rondar entre los 30 y 50.000 euros. Todo eso nos permite poder funcionar a escala. Con ese mismo presupuesto, en lugar de 1, llegar a 10 pacientes. El implante de Pierre, teniendo en cuenta el equipo de médicos, ingenieros y científicos que han trabajado en él, ha llegado a costar hasta 3.000 euros, Mónica. Qué barbaridad. Bueno, ya ha pasado casi un año de la operación. Los resultados son positivos, ¿verdad? Efectivamente, no ha habido complicaciones con la prótesis de momento. Además, Pierre explica que le ha cambiado la vida. Ya prácticamente puede caminar sin ayuda. Desde el apoyo parcial y pues poco a poco la musculatura muchísimo mejor. Hay unos dolores del pie sobre todo que se han ido. Poder dejar las muletas sobre todo en casa o por la calle y literalmente llevar cosas en mis manos que no podía hacer durante 2 años es un alivio grande. Es un primer caso que abre una nueva vía para tratar a futuros pacientes que tengan complicaciones similares a las de Pierre. Qué buena noticia. Gracias, Paula. Y enseguida hablamos del negocio del verano, los helados. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta al 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. ¿Tu promoción está parada por falta de liquidez? En Grupos Eneas te damos soluciones financieras reales. Llama al 91 639 0347 o seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Cope Madrid. Estar informado. Con el calor que está haciendo estos días, hay quien sabe bien dónde refugiarse. Las heladerías viven ahora su temporada alta y pueden llegar a concentrar en estos meses entre el 50 y el 70% de sus ingresos anuales. Pablo Valdivielso, buenas tardes. Buenas tardes. En verano, mientras algunos negocios bajan la persiana por vacaciones, para otros llega precisamente su mejor momento del año. Es el caso de las heladerías, que en estos meses aprovechan el calor y las ganas de refrescarse para hacer buena parte de su negocio. Y es que salir a la calle en Madrid en pleno verano casi siempre acaba de la misma manera, buscando algo fresquito que llevarse a la boca. Los clásicos siguen estando ahí, pero cada vez hay más sabores y propuestas diferentes que llaman la atención de los clientes.
Y este verano, con temperaturas que han llegado a rozar máximos históricos, las heladerías también lo han notado. Más el flujo de gente este año porque ha habido más calor, las temperaturas hacen que la gente salga más a buscar algo con que refrescarse. El año pasado estuvo bien, pero no tanto como este año. Acá el dulce de leche y los que son sorbete, que son en agua, que son refrescantes, como mango, fresa, maracuyá, sandía, cosas así, que son refrescantes. Al final, entre tantas opciones, cada uno tiene sus preferencias. Hay quienes se atreven con sabores nuevos y quienes lo tienen claro desde el primer momento. Como Carmen, que tiene su favorito. Hace mucho calor, pues un helado te entra muchísimo. Mi helado favorito es el de Kinder y en las heladerías ahora, pues en todas tienen ese sabor. Entonces, pues entre un capricho y también con la excusa del calor. Porque cuando el termómetro aprieta, pocos planes hay más sencillos que parar un momento y tomarse un buen helado. Desde luego, gracias Pablo, y te cuento también que hay buenas noticias para los vecinos de Arganda y Rivas. Hoy ha reabierto el tramo de la línea 9B de metro entre estas estaciones, las de Arganda del Rey y Rivas Vacia Madrid, que habían estado cerradas por obras desde el 25 de julio. También lo hará el lunes la línea C5 de cercanías tras permanecer afectada un mes por diversos cortes con motivo de las obras para implantación de un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha. Se mantiene, eso sí, las obras en las líneas de metro 6, 7 y 10 con servicios sustitutivos de autobuses gratuitos para cubrir los tramos afectados y los cortes y restricciones en la C2, C7, C8, C9 y C10. COPE Madrid. Estar informado. Tú sí, tú también. 9 de cada 10 personas creen que la factura de luz es incomprensible. Hasta ahora. Octopus Energy, la compañía de luz donde la electricidad 100% renovable viene con una factura que entiendes perfectamente. Por eso, 1 de cada 4 clientes de Octopus Energy viene recomendado por un amigo, porque nos gusta compartir lo que entendemos. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor, solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. En una mudanza hay cosas que se mueven. Tus recuerdos, tus muebles, tu vida. Lo que no debería moverse es tu tranquilidad. Confía en Sit Spain. Especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales y con servicio de guardamuebles. Solicita tu presupuesto en sitspain.com. Sit and relax, confía en Sit Spain y ya. El eclipse solar del pasado miércoles deja ya 340 atenciones sanitarias en la Comunidad de Madrid por mareos, molestias y problemas oculares. Hasta esta mañana los hospitales madrileños han atendido a 233 personas por estos motivos. A ellas se suman 89 atenciones en centros de salud y otras 18 realizadas por el Suma 112. Y también te cuento que la Policía Nacional ha detenido a la cuidadora de una persona mayor tras robarle joyas para lo que le administraba somníferos. Los familiares de la víctima detectaron un deterioro cognitivo repentino junto a un cuadro de somnolencia desde que contrataron a una mujer para los servicios domésticos y aseo personal. Tras acudir a un centro hospitalario, fueron confirmadas sus sospechas, ya que hallaron presencia de benzodiazepinas en el organismo de la víctima. Se constató que la cuidadora ofrecía bebidas en las que diluía la medicación, lo que provocaba un estado de relajación en la víctima que anulaba su voluntad. De esta forma, llegó a sustraer 2 juegos de pendientes de oro con los que obtuvo por su venta casi 600 euros y 200 de dinero en efectivo. Y te recuerdo que tenemos una jornada complicada en las carreteras. Se esperan muchos desplazamientos en un fin de semana en el que se esperan además cambios en el tiempo, pero que comienza en este viernes, te recuerdo, con alerta naranja por calor en toda la región, excepto en la sierra. Las máximas alcanzarán los 39 grados en la zona metropolitana y en Ares y los 38 aquí en Madrid capital, con lluvia y posibilidad además de tormentas a partir de este mediodía en prácticamente toda la región. De cara al fin de semana también bajarán las temperaturas y aumentará la inestabilidad con chubascos y tormentas en toda la comunidad.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en la tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE. La Iglesia en Ceuta ha convocado para hoy una vigilia de oración bajo el lema Paz, Estabilidad y Justicia. Son los 3 puntos aludidos por el Papa al referirse a la solución que necesita Ceuta, y es un recordatorio también de que toda la Iglesia siente cercana a la ciudad autónoma. La convocatoria coincide con la fiesta de la Virgen del 15 de agosto, después de que la crisis migratoria obligara a suspender las fiestas patronales de la Virgen de África.